Hablar de sexo es hablar de la historia de la humanidad. Y es que ha estado presente a lo largo del tiempo en muchas de las culturas. Podemos hablar de los griegos con sus representaciones de Afrodita, quizás la diosa erótica más famosa de la historia. O acá mismo en Perú con nuestra cultura mochi, los huacos eróticos. Lo cual nos lleva a pensar que siempre hemos estado interesados en ese placer sexual, en esa inhibición, en lo explícito. Por eso hoy, en Sin ánimos de ofender, hablemos de porno. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos acá Sin ánimos de ofender. Hoy estamos con Carlos Vázquez Solís, un gusto tenerte. Mucho gusto también. Tenemos acá a Carlos, que es psicólogo, filósofo y ahora estás estudiando arqueología, Sí, ¿cierto? en la Universidad de Cusco. O sea, tú estás ahí tratando de evaluar todo el comportamiento humano de todos los ángulos, ¿no? Desde sus cimientos, en su pensamiento, tanto medio metafísico como también en la mente de la misma persona, ¿no? Sí, me interesa mucho el desarrollo de la cognición humana y el tema de la evolución, ¿no? Por eso estoy estudiando arqueología ahora. Ya más o menos por qué, ya por la mitad. No, recién el año pasado ingresé a la universidad nuevamente. Este es mi segundo año. Mira tú, qué interesante. Y la verdad, bueno, como digo, es un gusto tenerte, ¿no? Y justo para hablar de un tema tan polémico y tan que siempre está de moda, pero a veces nos cuesta decirlo, medio tabú, ¿no? Que es esto del sexo y del porno, ¿no? Ahora, yo en la introducción hablaba un poco de cómo siempre ha estado presente, ¿no? O sea, podemos verlo, y tú, bueno, como arqueólogo lo puedes quizás expresar un poco más, tanto desde la misma cultura griega, la misma cultura romana, ¿no? Los mismos huacos eróticos que tenemos, ¿no? Acá en la cultura moche. Entonces, siempre estaba ahí presente, ¿no? Este deseo como que de graficar o de expresarlo, ¿no? El tema sexual, así medio explícito. Claro, hay posturas sociológicas que plantean que la realidad se refleja en el porno, ¿no? Entonces este espacio de una entrevista regular no pornográfica podría también ser un espacio pornográfico, ¿no? Me encontré con mi entrevistador, no sé, ¿no? Y después ya pasan muchas cosas. Oiga. Es que pasa, porque igual con el psicólogo, con la enfermera, Claro. con la maestra, con el profesor, no sé, ¿no? Es como que la realidad se refleja en el porno. Pero hay la contrapostura sociológica es que el porno no es que refleja la realidad, sino que la realidad refleja el porno. O sea, como que todo empieza en lo sexual y después se lleva hacia lo social y se normaliza y se saca de ecuación la parte sexual, ¿no? Claro. O sea, es muy curioso porque finalmente este líbido, esta sexualidad y pornografía, que no es lo mismo, pero sí hay que tener mucho cuidado en el abordaje, ¿no? Sobre todo con las personas, porque quien consume porno tiene que entender que es un formato, es un arte también, ¿no? Claro. Y hay que separarlo de la trata. O sea, hay muchas cosas que podemos hablar hoy. Obvio, o sea, hablando en sí como yéndonos un poquito otra vez de vuelta a esto de la antigüedad, ¿no? Tanto de la cultura griega como la cultura moche, ya se consideraría pornografía, por ejemplo, las representaciones, ¿no? de Afrodita, ¿no? Que siempre en las esculturas siempre está desnuda, ¿no? O sea, por ejemplo, en la misma Ilíada, si no me equivoco, ¿no? Homero nos escribe que Afrodita es realmente la causante de la guerra de Troya, ¿no? Porque ella hace que París le elija como la diosa más bella y le regala, pues, ¿no? El amor de la famosa Helena de Troya. Y de ahí viene que todas las representaciones quizás de Afrodita siempre son de una postura media erótica, media sensual, media atrevida. ¿Ya es considerado eso quizás una especie de pornografía en la antigüedad o solo era una expresión del arte? Bueno, creo que habría que diferenciar el porno del erotismo, ¿no? Y entonces en Afrodita se reúnen muchas cuestiones eróticas, porque no solamente tiene que ver con la belleza, y ten en cuenta que para los griegos la belleza era la simetría, ¿no? Entonces tenían que ser simétricos los cuerpos, el rostro, o sea, hasta hoy dura, ¿no? Hace 4 siglos antes de Cristo están los griegos y hasta hoy dura el tema del ser simétrico como sinónimo de bello. Claro, hablamos del mismo Eros, ¿no? De la cultura griega. Exacto. Entonces, no creo que se considere como pornográfico el tema erótico, porque hay que diferenciar el erotismo de lo pornográfico también, ¿no? Claro. Y siempre lo pornográfico tiene una estigmatización, ¿no?
Sin embargo, el tema de la sexualidad es recurrente en diferentes áreas del saber, ¿no? Parece que los seres humanos siempre estamos preocupados por el tema sexual y cuando hablamos de la cultura moche, no hablamos de una representación pornográfica, sino de una representación de su vida cotidiana, ¿no? Claro. En el espacio, en el tiempo, y esa manifestación está en los huacos-retratos. Tal cual. Ahora, yéndonos quizás algunos siglos un poco después, ¿no? Ya pasando ya en el después de Cristo, quizás el libro erótico más famoso del mundo pues es obviamente el Kama Sutra, ¿no? Quizás también podríamos decirlo, o de repente es la primera revista erótica / pornográfica, ¿no? Que tenemos en nuestros tiempos. Creo que tienes una fijación por saber dónde empieza el porno, ¿no? Sí, es que bueno, si tenemos acá la oportunidad de conversar con alguien, ¿no? Que está estudiando arqueología, yo creo que es bastante interesante, ¿no? Claro. Mira, considero que a veces los eventos históricos se transitan, pero no se asumen como tal. Y cuando pasa el evento y uno mira hacia atrás y dice, bueno, eso fue un evento histórico, ¿no? Pero mientras lo vamos viviendo, no lo asumimos. Es cuando se marca el hito. Claro, exactamente. Entonces, este tema del Kama Sutra y las expresiones que se dan ahí es un sexo tántrico también. Y es un sexo, quizás cuando escuchamos en el cotidiano Kama Sutra ya suena así como que muy erótico, como que mucho fuego, ¿no? Pero es un sexo espiritualizado también, no es como el sexo occidental, ¿no? Es otro tipo de vivencia y quienes entran a esta experiencia tántrica, bueno, ya son ligas mayores, ¿no? Porque hay mucho control sobre el acto y mucha espiritualidad, ¿no? Realmente a mí me parece increíble quienes puedan practicarlo. Sin embargo, se puede considerar como un antecedente, ¿no? Claro, o sea, podríamos decir que Occidente ha pornificado, ¿no? El Kama Sutra, una cosa. Claro. Ya, vamos a tratar de buscar, vamos a dejar de hurgar ahí en los orígenes, ¿no? Porque igual es medio complicado, es decir, si empezó en la antigua Grecia o en el Kama Sutra. Y vamos a centrarnos más ya en el siglo pasado, ¿no? Ya a partir del siglo XX, donde sí ya hay toda una cultura porno, ¿no? Ya hay toda una industria, ¿no? Que surge obviamente en revistas, ¿no? Por el tema tecnológico y probablemente, y además te das cuenta que esta industria es gigante, ¿no? Porque la misma Playboy llega a ser en algún momento de nuestros tiempos bastante grande, ¿no? O sea, es una corporación enorme, o sea, Hugh Hefner llega a ser una imagen pop, o sea, un referente a nivel mundial. En base a esto, ¿no? A lo que es vender un poco de erotismo, pero también ya te das cuenta que ya lindaba un poco también con ir a un pasito más allá, ¿no? Exacto. Bueno, definitivamente la industria pornográfica es millonaria, ¿no? Y ha traído una serie de consecuencias porque hay una hegemonía estética donde los cuerpos no pueden ser diferentes a lo esperado, ¿no? O a ciertas normas. Entonces, cuerpos y cuerpas disidentes salen de ese formato, ¿no? Entonces, se genera todo una conciencia colectiva sobre cómo deben ser los cuerpos, qué estructura deberían tener, qué características, de qué color deberían ser, ¿no? Y claro, empodera a un tipo de cuerpo, un tipo de forma, que no son todas, ¿no? La diversidad es mucho mayor. A pesar de eso, el consumo, ¿no? El consumo se da pues masivamente, ¿no? Claro, cuando yo era menor eran las revistas que podíamos encontrar y nos escondíamos, ¿no? Yo recuerdo que había por mi barrio allá en Lima una persona indigente y siempre has visto que como que llevan sus bolsas, guardan sus cosas y tenía él medio su escondite, ¿no? Claro. Y a veces cuando él no estaba le rebuscábamos su escondite y encontrábamos revistas pornográficas y nos la llevábamos a la casa y de ahí escondiéndola de la mamá. Porque, sí, robándole al indigente. Claro, imagínate, ¿no? Después de las revistas ya va creciendo esta industria, ¿no? Ya de lo impreso
a lo más real, ¿no? Pasamos ya a lo que son las películas, la misma televisión, ¿no? O sea, por ejemplo, mi generación, acá no se van a hacer los santos, ¿no? Y no me van a dejar mentir que Venus era como que el canal prohibido, pero que todo el mundo de alguna forma quería ver, quería tener el codificador, o la típica sintonía, bajarle la sintonía fina, ¿no? A la tele. Pero incluso, ¿sabes qué? Me ponía a pensar bastante el otro día, ¿no? Cuando me hacía recuerdo de que antes te daba la revista El Cable, ¿cierto? Claro. ¿No? Hablábamos con unos amigos de un tema totalmente distinto, porque no estamos hablando de porno, sino de que ahora tienes disponibilidad de las películas por todos lados y las series. Pero antes, si tú querías ver una película marcadas en la revista, en HBO el 13 de abril van a pasar, no sé, pues Jurassic Park a las 6 de la tarde, ya te lo marcabas en tu agenda, pues, ¿no? Pero ahí también, en la revista esta de cable que te llegaba, ¿no? Mensualmente, en la última página está la programación del canal, pues, porno, ¿no? Del canal de Venus. Claro. Y yo me imagino, no entiendo por qué no hubo una queja de padres, ¿no? Quizás en ese entonces de, ¿por qué me están mandando esta página si yo tengo...? al colectivo con mis hijos no te metas. Claro, ¿no? Porque está totalmente ahí, o sea, obviamente no había una imagen explícita ni sexual, tal cual, no sé, un acto sexual, pero había una actriz porno de esa época en la contraportada prácticamente de la revista, y obviamente los títulos sí eran, pues, ¿no? Claro. O sea, ahí no había ninguna tacha, ninguna censura, ¿no? Claro, un paso antes inclusive del cable existía, no sé si tú llegaste a ver la serie Rosa, era una serie española erótica, ¿no? Altamente erótica, que daban en algunos de los pocos canales que teníamos en el país, ¿no? Antes de la llegada del cable, y la daban como a la medianoche, así, ¿no? Entonces yo me acuerdo que era medio niño, medio puber, claro, y me quedaba así despierto, ¿no? Aprovechaba cuando tomaban en mi casa y me quedaba despierto desde esa hora para claro, poder acceder. Que nunca se veía la imagen explícita genital, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Era mucho erotismo, pero bueno, tú sabes que a esa edad todo es erótico. Sí, entonces sí, ya... Y ya con el cable se comienza a masificar, ¿no? El tema de, claro, habían esos, me has hecho acordar de la sintonía fina, ¿no? Yo no tenía cable en mi casa, iba a la casa de mi tío a ver películas, o sea, claro, el cable, y mientras estábamos en su sala con mis primos poníamos la sintonía fina y poníamos mute, ¿no? Pero mi tía al costado en la cocina preparando algo, o sea, imagina, uno se vuelve loco, uno, es que no había forma, pues, sí, ¿de qué otra forma accedías en la tele al consumo pornográfico? Ahora los chicos lo tienen fácil con su celular, con su laptop, con su iPad, pero en ese momento se socializaba el porno. Claro, era como que... Y claro, si tenías al compañero o al amigo que tenía el decodificador, ese era el boom, ¿no? O sea, me han prestado un decodificador y ya, pues no tenías cómo acceder, digamos, ya no a bajar la sintonía fina ni estar ahí claro, cuadrando los píxeles, ¿no? Para mí lo problemático con lo pornográfico es la edad a la que uno se acerca al porno, porque las fijaciones, las imágenes, ¿no? Porque finalmente el porno es imagen, entonces las imágenes se quedan fijadas, ¿no? Yo recuerdo que tenía 11 años cuando tuve el primer acercamiento a lo pornográfico. Y esas imágenes las recuerdo hasta hoy día, ¿no? Imagínate. Yo también, no me acuerdo exactamente la primera vez que vi, que también fue en la casa de un amigo y se te queda, ¿no? Se te queda ahí grabado y tú dices, guau, así era, ¿no? Era como, esto era lo que pasaba, ¿no? Pero siempre pues sabes que los primos, no sé por qué, te hacen vivir experiencias que uno no quiere o que a veces uno sí quiere, ¿no? Pero yo me acuerdo que vivía acá en ese entonces y fui a Lima de vacaciones. Y antes, ¿te acuerdas que alquilábamos para jugar PlayStation o Nintendo las cabinas, ¿no? Que ahora se conocen. Entonces había, en la misma cabina alquilaban el espacio para ver películas, ¿no? Entonces ahí era un espacio muy reducido, de 3x2, quizás muy chiquito. Y ahí pusieron la primera película pornográfica, ¿no? Y éramos como 6, 7 chicos de la misma edad, ¿no? Entonces, imagínate que siempre la pornografía, el consumo de la pornografía va
asociado al autoerotismo o la masturbación, como se le conoce normalmente, ¿no? Entonces yo tuve mi primer acceso a mi primera película, pero no sabía masturbarme, tenía 11 años, no tenía idea de qué hacer, ¿no? Y estábamos en un espacio muy chiquitito y varios chicos y comienzan a masturbarse porque se socializaba el porno, ¿no? O sea, Claro. era como, nos miran detrás de cámara como diciendo, ¡qué asco! Eso es común entre los chicos, creo, a veces, pero bueno. Y yo ni sabía qué hacer. Mira, lo máximo, yo les voy a contar un secreto, lo máximo que yo había alcanzado con el autoerotismo a mis 11 años, era que descubrí, no sé cómo, que cuando me acercaba a los bordes de una mesa o de una silla o de un sillón y me frotaba, sentía cierto placer, ¿no? Entonces yo estaba en este espacio tan reducido y los chicos ya estaban masturbándose porque ya sabían cómo hacerlo y yo estaba sentado en mi silla mirando y no sabía qué hacer, ¿no? Entonces lo único que hice fue pararme, voltear mi silla y empezar a frotarme. No. Toda la vida recuerdan mis amigos eso porque era un enfermo, pues, hacer algo así, ¿no? Claro. Ahora, y tratando de entrar un poco en tu aspecto de psicólogo, ¿no? En la psicología, siempre se habla de que es importante que los padres a cierta edad, yo no sé exactamente bien a cuál, porque no tengo hijos, deben empezar a hablar, ¿no? Del tema de sexualidad, un poco explicar, ¿no? Lo que es la educación sexual con los hijos, me imagino un poco más llegado a la edad de la pubertad. Debiera tocarse también el tema del porno, o sea, como que decirles, ¿sabes qué? Porque ahora, sobre todo ahora en este mundo, ¿no? Que está más globalizado, que tenemos más acceso, como bien lo has dicho, decirles, oye, existe esta otra faceta del sexo, ¿no? Que es el porno, pero no es como te lo pintan, ¿no? O sea, lo que veas ahí no es lo que va a ocurrir realmente, ¿no? O sea, justo lo que dices, no generes una falsa expectativa, no generes una falsa realidad de lo que va a ser realmente. Claro. Definitivamente con los adolescentes se tiene que abordar el tema y cuando hablo de adolescentes hablo ya de menores de 12 años, no estamos 11 años quizás desde sexo, 10 años, o sea, el acceso cada vez es más pronto. Entonces hay que enseñarles que la pornografía también es una producción y cuando uno ve el acto pornográfico, ve un material pornográfico, tiene que ver actores, actrices, luces, cámaras, producción, dinero de por medio. O sea, hay una serie de cosas, ¿no? No es un acto necesariamente erótico de por sí, ¿no? Sino claro, que hay toda una industria. Y entonces, ese material produce un impacto en nosotros, definitivamente. Pero yo cuando hablo con adolescentes de este tema les digo, es como cuando vas al cine y ves una película de terror, ¿no? Puedes tener la impresión de miedo, puedes asustarte durante la película y lo vives y está bien. Pero sales del cine, sales de la sala y ya no pasa nada, ¿no? O sea, sigues tu vida regular, no estás viendo espíritus, demonios, gente muerta caminando. Entonces, lo mismo tiene que ser con la pornografía, ¿no? Claro, no está Linda Blair bajando por las escaleras en modo araña, ¿no? Una cosa así. Entonces tienes que asumirlo tal cual, ¿no? Va a haber una impresión definitivamente, porque lo que busca es eso, ¿no? Generar impresiones a nivel sexual. Lo interesante de la pornografía es que nos acerca a un autoerotismo, a un autoplacer, y eso para la vida adolescente es el paso previo a la iniciación sexual. Entonces es importante que las y los adolescentes se exploren también, ¿no? Y claro, el consumo pornográfico a veces hay tantas categorías y dentro de esas categorías subtipos que podrían llevar a otros espacios a gente que se está recién formando, ¿no? Uno como adulto puede ver muchas cosas y ya sabe por dónde van los temas, pero los adolescentes no quiero menospreciar su criterio, pero están en periodo formativo también. Obvio, ¿no? Y bien lo dijiste, y bueno, retomo un poco el tema. Es más fácil el acceso que tienen ahora, ¿no? O sea, no sé desde qué edad, ahora incluso los niños ya tienen celulares, ¿no? Y celulares con todo el acceso del mundo a internet, ¿no? O sea, no solo YouTube, sino también este riesgo que es entrar un poco también en la pornografía. Lo digo por un tema de niños, pero en adolescente, también lo hablamos con un amigo la otra vez, yendo también a
lo tienen más fácil, ¿no? Antes tenías que buscar la forma de la sintonía fina o el videoclip medio que tuviera ahí alguna imagen, ¿no? Ahora los videoclips se aparecen también en películas porno, pero Claro, cuando veíamos Crímenes de Seda en la primera partecita, ¿tú te acuerdas de esa serie? claro. Una serie policial que en la primera parte era como una situación erótica, ¿no? Entonces, solo esperando esa primera parte para... Claro, te pones a pensar, quizás el intro de Baywatch era el porno de su momento también, pues, ¿no? Y ahora ya está por todos lados y de hecho ya la compañía más grande, ¿no? A nivel mundial en esto debe ser Pornhub, ¿no? Y sacaron hace poco un documental en Netflix, ¿no? Que se llama, en inglés es Money Shot, y si no me equivoco, el título en español latino es el clímax del millón, ¿no? Donde uno quizás al ver la portada o tratar de entender de qué va a tratar, te imaginas pues un documental de cómo empezaron y vas a ver a las actrices y los actores, pero no, te habla mucho de los riesgos y de cómo estuvo metido también en un montón de juicios, porque esto del porno y sobre todo la industria porno en internet ya abre un camino quizás un poco oscuro, ¿no? Porque ya se empiezan a viralizar actos sexuales, o sea, videos sexuales que quizás no tienen el consentimiento de haber sido reproducidos o difundidos, ¿no? Entonces ahí es donde ya se empieza a dibujar una línea entre lo usual, ¿no? Lo que teníamos antes, que dentro de todo, ¿no? Era consensuado, era permitido, ¿no? Porque era parte de una industria, tanto las revistas como las películas, como los canales. Ahora que toda la información que tienes en el canal puede que sea, lo podemos decir consensuada, como puede que no, ¿no? Entonces ya incluso te dibujo una línea, esto que estoy viendo está bien, está mal. Claro, es que comenzamos a humanizar el rostro de la industria, ¿no? Y cuando se humaniza la pornografía, entonces vemos que hay personas detrás que también no le están pasando muy bien necesariamente y otras que no han dado su consentimiento, ¿no? Lo problemático aquí es que se vulneran derechos también. Y si bien es cierto, es un documental con una realidad distinta a la nuestra, porque otra cosa sería hacer un documental en Perú acerca de pornografía y de producción pornográfica, cinematográfica, ¿no? Que ya sabes cómo es el cine latinoamericano. Entonces, creo que el hecho de captar en imágenes, ¿no? A través de los dispositivos, al final, un dispositivo como este es una extensión de nuestra memoria, ¿no? Antes lo que pasaba quedaba aquí, registrado, pero ahora podemos registrarlo aquí también, ¿no? Claro, somos un episodio de Black Mirror. Sí. Entonces, ahora cualquiera podría tener su propio video, ¿no? Su su propio material, que una vez que está aquí, bueno, ya no tienes poder ni algo por hacer, ¿no? Claro, y justo de eso hablan, ¿no? En este documental, donde se dibuja la línea, ¿no? Porque tienes, obviamente, personas afectadas, ¿no? Como tienes trabajadores, lo que se llaman trabajadores sexuales, ¿no? Que viven de esto y disfrutan de ser parte de una industria pornográfica. Y ellos empiezan a decir también, ok, nosotros no apoyamos, ¿no? La difusión de imágenes no consensuadas y de videos que no debieran estar ahí. Pero si tú empiezas a regular absolutamente todo y empiezas a censurar todo, también estás cortando a una gran porción de gente que vive de esto, ¿no? Y es ahí donde el mismo documental te muestra que nace también esta famosa página que está de moda ahora, que es OnlyFans, ¿no? Y ellos mismos te lo dicen, o sea, OnlyFans no es un Instagram erótico, es básicamente vender pornografía individual, ¿no? Y tenemos acá casos en Perú, por ejemplo, esta chica que es súper famosa, creo que es Joana algo, ¿no? Que ha hecho, ya se compró no sé cuántos departamentos. Ajá. Claro, y ella con su pareja hacen videos en OnlyFans y han hecho pues una mini fortuna a raíz de esto, ¿no? Entonces, si te das cuenta, como te digo, hay una delgada línea ahora, ¿no? Entre está bien vivir de esto, que al final sí es tu decisión, yo creo que sí, y en qué parte también llega a ser una explotación del mismo, ¿no? Bueno, aquí habría que pensar también críticamente sobre la realidad porque en el sistema que vivimos
nos deshumanizamos al asumir, por ejemplo, que somos marcas personales, ¿no? Ahora hablamos del marketing personal, de que tú eres tu marca, que tienes que venderte, o sea, con toda la situación y la precariedad laboral que vive Latinoamérica, se nos pide algo más, ¿no? Aprende a vender. Entonces, el tema de la cosificación de la mujer y de solamente la genitalización, ¿no? El reducirse a la genitalidad como un objeto al cual introducirse, ¿no? Penetrar, nada más. Y eso resulta altamente nocivo para muchas mujeres, ¿no? Para muchas mujeres. Ahora, para las sexotrabajadoras, o sí, quienes han decidido, y sexotrabajadores quienes han decidido tener esta forma de vida, bueno, tienen la total libertad, pero sigue siendo parte de una subcultura, me parece, ¿no? Es decir, el hecho de, todos sabemos que existen, están ahí, pero no es oficial, no es todavía como socialmente aceptado, ¿no? Claro, porque de alguna forma entrar en esta industria ya te estigmatiza, ¿no? Yo me imagino para muchos de ellos debe ser difícil salir después al mundo, ¿no? O sea, ya me han visto por completo, o sea, y me han visto en situaciones muy, muy expuestas, ¿no? Son pocos los casos, yo creo, digamos, dos actrices conocidísimas que pueden ser Mia Khalifa y Sasha Grey, que han sabido salir de este mundo, y cada una tiene éxito en su nueva faceta de vida, ¿no? Una como modelo de algunas marcas, la otra ha incluso sido DJ, hasta en una película normal, ha escrito un libro. Pero me puedo pensar en el resto de personas, ¿qué hacen después, no? O sea, listo, se acabó tu periodo de tiempo porque también, tipo los deportistas, ¿no? O sea, tienes un periodo de tiempo de performance, ¿no? ¿No? Y de ahí ya no, bueno, deja de ser atractivo quizás para el visto común. ¿Qué haces después, no? De haber salido de ahí. Claro, has dicho algo interesante, ¿no? Inclusive hizo una película de tipo normal, ¿no? Y eso es parte, ¿no? El porno no es normal, habría que preguntarse eso, ¿no? ¿Y qué hacer después de eso? Porque finalmente los cuerpos y las zonas erógenas y las zonas privadas son convenciones sociales también, ¿no? Son convenciones sociales. Y en esa convención social las mujeres luchan, por ejemplo, para no usar sostenes en diferentes espacios, porque es parte de la convención social, ¿no? El tenerlas sujetadas de esa forma. Y eso ya desde los 70 hay una lucha de las mujeres por liberarse del brasier, ¿no? Porque aquí en el tema de los tacos, o sea, todo lo que involucra esta parte de la industria, ¿no? Pero, ¿qué hacer después de eso, no? ¿Cómo vivir en un... Bueno, no sé si en Arequipa podría haber alguien que se dedique a la industria pornográfica. Ya sabes que es tan chiquitito que todos nos conocemos. Claro, o sea, caminas por la calle, sí, y después, ¿a qué te dedicas, no? Pero creo que para dedicarse a eso también has tenido que superar un tema de pudor social, ¿no? O sea que finalmente mostrar el área genital es como mostrar, no sé, ¿no? Parte de tus brazos, quizás tus pies, ¿no? Claro, ya te liberaste de la construcción social que te limita a la ropa y listo. Y sin ropa solo en espacios donde estás en mucha intimidad, quizás, ¿no? Porque finalmente lo que se muestra en el acto pornográfico es lo que mucha gente hace también, ¿no? Quizás no a ese nivel de producción, ¿no? Claro. Con ese brillito, no sé, ¿no? Pero hay que tener algo en cuenta, que quienes consumen porno tienen que entender que consumen material audiovisual y hay otros sentidos, ¿no? O sea, a veces la gente está muy enganchada con fantasías que el porno te da también, ¿no? O sea, el porno como que te da el acceso a las fantasías que tú quisieras tener, ¿no? Pero a la hora de la hora, si tú estuvieras en un acto similar o parecido al que te gusta, el tema del gusto, como otro sentido, entra a tallar. Y el olfato también. Claro. Y no es lo mismo, ¿eh? O sea, una cosa es tener la estimulación audiovisual, otra cosa es tener estimulación olfativa, claro, y gustativa, sensorial. Entonces, a veces los olores en los espacios grupales no son los mejores tampoco, ¿eh? Y te dejan una sensación muy desagradable y es como que el líbido
Se murió. Y eso también quería, aprovechando un poco que se habla del tema de fantasías, ¿en qué momento también podría ser un trastorno, ¿no? en la mente del consumidor de porno el buscar ciertas cosas? Porque vemos también que en el porno hay, o sea, si bien hay situaciones que podríamos llamar dentro de lo normal, ¿no? O sea, chico-chica o quizás, bueno, ya una pareja homosexual o los famosos tríos, ¿no? Y estas fantasías que se van llevado al típico del step family, ¿no? De los padrastros, madrastras, hermanastras y todo este tema. Pero ya después de eso también hay un montón de subgéneros, como lo dijiste en algún momento, que ya pasan a ser lo que llaman el hardcore porn, ¿no? O sea, lo que es el porno fuerte. Y eso no sé si ya va lindando quizás un poco con una necesidad de ver algo ya violento también, ¿no? Dentro del acto sexual. Y no sé si sea muy sano también, ¿no? O sea, tener en display esta representación. Lo que pasa con esta estimulación pornográfica en nuestro cerebro es que son bombas de serotonina que explotan, ¿no? Entonces dan un placer enorme. Los centros de placer se activan al ver actividades que normalmente no son comunes o que las fantaseamos y que se ven reales, ¿no? Se ven reales, aunque pueden ser simuladas, actuadas, se ven reales. Entonces, los centros de placer explotan en nuestro cerebro y por eso se genera la dependencia y lo vemos una y otra y otra y otra vez, ¿no? Sin embargo, estas líneas, digamos que en las que la violencia, pero la violencia dentro del acto sexual también es bastante común, ¿no? El hecho de ahorcar, por ejemplo, de golpear durante el acto, es común en este tipo de categoría de porno fuerte. Y hay mucha gente que lo consume diariamente, ¿no? Diariamente. Entonces la industria se mueve de esa forma. Pero, ¿qué hacemos con adolescentes que comiencen a consumir esto, ¿no? Claro, ahí es donde yo veo lo complicado, porque a diferencia de lo que hablamos de que es cierto, o sea, el porno es una producción audiovisual, pero de alguna forma lo que estás viendo ahí es real. O sea, está ocurriendo o ha ocurrido, ¿no? No hay un efecto especial, ¿no? O sea, una cosa es ver una película de Tarantino llena de violencia y sangre y muertes, pero obviamente el actor vive después y tiene su vida, ¿no? O sea, murió desmembrado en la película y listo. En el porno no, ¿no? Ahí lo que has visto ha ocurrido. Entonces, si esa persona quizás ha sido golpeada, humillada, maltratada, eso ha ocurrido. Entonces, como dices, ¿qué riesgo hay con el adolescente o el chico que ve esto? Puede ser una impresión quizás hasta negativa, ¿no? Que puede generar quizás un mini trauma ahí o un trastorno, ¿no? Sí, probablemente se den algunas parafilias. Las parafilias siempre deberían, o sea, hay parafilias que están dentro del marco y ese marco implica la adultez, el consentimiento, ¿no? El detenernos cuando no estamos de acuerdo con algo, ¿no? Pero hay otras parafilias que obviamente salen de lo jurídico, ¿no? Y atentan contra las libertades de otras personas. Mientras mantengamos el marco en buenas líneas, vamos por buen camino, pero el formarse adolescente con esta mirada tan fuerte, tan potente, ¿no? Y no es solamente por un hecho de proteger la mente, ¿no? de los chicos, porque eso sería muy paternalista, ¿no? Y seríamos ingenuos de... Sí, claro, los chicos van a tener acceso. Y ya lo están teniendo, claro, chicos y chicas. Así como tú y yo en nuestros inicios de entrar al porno, buscamos las formas de verlo, de encontrarlo. Obviamente ahora con la capacidad que tienen de búsqueda es mucho más fácil. O sea, si lo quieren encontrar, lo van a encontrar, ¿no? Por más control parental que pongas, ¿no? Y todos los supuestos bloqueos que puedas encontrarle van a aparecer, ¿no? La contraparte tendría que ser una educación sexual integral, ¿no? Donde hablemos, por ejemplo, de la higiene durante el acto sexual, y es que en la industria porno se vende más si no se usa preservativo versus que se usa preservativo, ¿no? O sea, entonces tendríamos que hablar de los métodos de barrera, de la higiene durante el proceso. Entonces, eso es parte del enfoque de género que
bueno, se va amordazando cada vez más en nuestro país, ¿no? Un material para tercero de secundaria hablaba, por ejemplo, y especificaba, ¿no? Que hay diferentes formas de coito y siempre hay que usar la protección, en el caso de los hombres, con el preservativo. Y si vamos a cambiar la forma del coito, debemos también cambiar el preservativo. O sea, te lo explicaba de esa forma porque te está enmarcando una situación que quizás en lo pornográfico tú lo ves de una manera y te entras sin filtro, pues, ¿no? Porque no te estás pensando si está bien, mal, qué pasaría, nada, es como entra nomás, ¿no? Pero la educación sexual, el enfoque de género, tendría que ser la contraparte a esto, ¿no? Para sopesar, y no es que queremos sexualizar a los menores, ni que ya consuman pornografía. Mira, el hecho de hablarlo o no hablarlo igual lo consumen, entonces hay que darles información detallada. Claro, o sea, es un camino que van a recorrer y lo mejor es tenerlo bien guiado, ¿no? O sea, vas a ver esto, puedes encontrar esto, ¿no? O sea, que no te perturbe, ¿no? Que no te genere un estímulo negativo, ¿no? A que te lleve a pensar justamente eso, ¿no? Que hagas lo que hagas no va a pasar nada, ¿no? Y todo va a estar bien. O sea, es bueno notarlo y sobre todo más en esta cultura, pues, ¿no? Exactamente, y tener los medios de protección suficientes, ¿no? Y necesarios para desarrollar tu vida sexual con libertad, ¿no? Finalmente es eso, porque la pornografía nos acercaría a la iniciación sexual, al autoerotismo, pero eso no significa que la gente que ya tiene una vida sexual activa no consuma porno. No, quizás hasta más. Quizás más, y quizás a veces se consume en pareja, no sé, o en diferentes espacios, pero si lo vamos a seguir consumiendo, entonces tendríamos que saber qué tipo de porno consumimos también, ¿no? En Perú sabemos que el porno que más se consume, sobre todo es en las noches, es el sexo anal, ¿no? Ese es el más buscado ese es el más buscado en Perú. Es lo que salió en el review de Pornhub. Sí, el sexo anal, ¿no? Parece que nos gusta la mierda. Por favor, YouTube no nos bloquee. Perdón. Y es que este término tan potente, tan sencillo, pero al mismo tiempo común, es un término que va asociado hacia lo sucio también. Entonces el sexo, lo sucio, ¿no? Llama, ¿no? Y siempre tiene que haber, siempre en la escena, tiene que haber una persona afrodescendiente, ¿no? Siempre. Claro. Y el color también está asociado, ¿no? Porque tú sabes que lo blanco tiene una superioridad en nuestro mundo, es una locura, pero todo lo que no es blanco ya está por debajo, ¿no? Entonces, lo afro, lo voy a decir entre comillas y con mucho cuidado y respeto, lo negro, está asociado, ¿no? Como a lo malo, como a lo sucio, como a lo prohibido, como a lo que no, lo oscuro, ¿no? Lo que no debe ser, y entonces, más lo otro que acabamos de decir, ya pues es la combinación, ¿no? Claro, o sea, despierta ese bichito de curiosidad, ¿no? Y de erotismo, pues, ¿no? Claro, yo imagino que en nuestro país, después de lo que pasó con el último gobierno en diciembre, el consumo habrá sido pues excesivo, ya no sabemos, sí. Ya no solo de noche sino de día, porque cómo la gente sobrevive a una experiencia social tan potente como la que vamos viviendo, ¿no? Claro. Se alcoholiza, consume porno. Alguna especie de desfogue, ¿no? Tiene que haber la manera, ¿no? Tal cual. Ya para cerrar un poco y bueno, nuevamente agradecerte por darnos tu tiempo, venir acá a conversar de algo tan polémico, tan interesante y la verdad tan fácil de hablar, pero que no es, ¿no? ¿Tú crees que debiera normalizarse este tipo de charlas, este tipo de temas? No solo quizás en un formato podcast como el que estamos teniendo nosotros, sino no en modo de promoción tampoco, ¿no? No hablo que en el noticiero a las 10 de la mañana el domingo digan, mira, estas son las actrices porno del momento, ¿no? Pero quizás sí tratarlo, ¿no? O sea, darle un poco de normalidad para saber guiarlo también, ¿no? A través de quienes lo consuman. ¿Tú lo ves así o...?
Sí, claro, debemos normalizar este tema porque está normalizado, o sea, está interiorizado, lo vivimos diariamente. Sin embargo, imagino que por esta entrevista que pueda salir en los medios, algunos colegios ya no me contraten porque seguramente van a ver cuál es mi postura. Y es que en nuestra ciudad, en nuestro país y parece que en el mundo en general, decir lo que uno piensa está mal, ¿no? Entonces siempre quieren escuchar lo políticamente correcto. Pero si uno como psicólogo no es capaz de decir lo que piensa y defender las ideas que plantea, ¿de qué hablamos, no? O sea, ya nos hemos perdido en ese espacio. Entonces, creo que sí es importante hablarlo, conversarlo, consumirlo de manera responsable, sana. Si el porno comienza a tener, nos comienza a hacer difícil la socialización por el consumo, es decir, si preferimos quedarnos viendo pornografía que salir con nuestros amigos, con nuestras amigas, tener una acción social, ¿no? Que quizás una vez puede pasar, ¿no? Pero dos, tres, si es el cotidiano, ¿no? Y la vida social se restringe, si, si el acto erótico, ¿no? De autoestimulación o masturbación no nos deja ya satisfechos ni vivir en paz, entonces ahí comenzamos a tener problemas. Pero mientras la vida sea funcional y sea un pequeño momento de tu día, bueno, no hay ningún problema, hay que seguir, ¿no? Claro que sí. Bueno, nuevamente muchas gracias acá por habernos acompañado, a Carlos. Espero más bien que tras tu participación te contraten en más colegios, ¿no? Y ya saben, si es que les empieza a afectar un poco el tema, busquen a sus psicólogos. Acá tenemos uno, tuvimos a Cindy en un programa anterior. Y bueno, sepan que la cosa es sana, que es interesante y háblenlo, sean abiertos. Esto ha sido Sin ánimos de ofender, ya saben, suscríbanse al canal y déjenos en comentarios de qué más les gustaría que hablemos. Hasta luego.